Padre Cristo, mis amados hermanos, le damos la honra y la gloria a nuestro Señor Jesucristo porque nos permite una vez más estar aquí con ustedes transmitiendo este mensaje de la palabra de Dios, continuando con nuestra serie Lo que vives es lo que dejas. Estos mensajes, ¿verdad?, de la palabra de la Escritura, ¿verdad?, que nos ayudan a aprender lecciones del Antiguo Testamento de los reyes, de sus vivencias, cómo se relacionaron con el pueblo y cómo obedecieron la palabra de Dios. Pero también al mismo tiempo, ¿verdad?, cuáles son las consecuencias que vivieron al desobedecer, al alejarse y hacer cosas que aborrecía el Señor. Y hoy Dios nos permite estar una vez más compartiendo este mensaje de la palabra de Dios. Y hoy vamos a hablar del profeta Abías. El día miércoles concluimos con el mensaje del rey David. El miércoles vamos a hablar del rey Salomón. Pero hoy voy a hablar del hijo del rey Jeroboam, que es el que continúa el reinado. La semana pasada hablé de Jeroboam, un error absurdo, ¿verdad? Él podía haber decidido que su reino fuera grande, poderoso, pero se aferró a seguir oprimiendo al pueblo cuando el pueblo estaba cansado de tanto tributo que pagar, y él decidió imponer más carga sobre ellos y pensó que no iba a pasar nada, que tenía tanta autoridad que el pueblo tenía que obedecer sin renegar, y pues fue lo contrario. Eso le llevó a que solamente estuviera al frente de dos tribus. Jeroboam es el hombre que termina a fin de cuentas dividiendo el reino de Israel en dos partes, que sería el reino, y es muy importante que lo asimilemos. Roboam, el hijo de Salomón, es quien hace en su reinado se divide el reino por su mala decisión. Y de un lado tenemos dos tribus. Esas dos tribus están asentadas en Jerusalén. Es el pueblo de Judá, así es conocido. Judá, Jerusalén, su capital, y dos tribus. Y las otras tribus son 10 que están ubicadas en Samaria y se le conoce como Israel. Es el reino del sur y el reino del norte, son dos tribus. El hijo de Salomón, Roboam, se queda con dos tribus, y un siervo de Salomón, un valiente, se queda con 10 tribus, porque Dios lo había profetizado, había hablado a través de la boca del profeta y le había dicho que él era quien iba a gobernar, le había dado la autoridad para gobernar esas 10 tribus. Jeroboam es de la tribu de Efraín, así que es del pueblo de Dios y es legal lo que está sucediendo. Pero Dios hace un pacto con David y no va a faltar tu casa que gobierne, así que Dios cumple su promesa, pero al mismo tiempo quiere reprender al pueblo por el pecado que se está cometiendo. Quiero que vayamos a la Biblia para dar inicio y vamos a ver 1 Reyes 15, 1 al 3. Ahí vamos a estar reflexionando en este mensaje, y dice la palabra de Dios. Para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo, dice: en el año 18 del rey Jeroboam, hijo de Nabat, dice la Escritura, Abías comenzó a reinar sobre Judá. Y reinó 3 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Maaca, hija de Abisalón, y anduvo en todos los pecados que su padre había cometido antes de él, y no fue su corazón perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Aquí ya inicia la historia, hermanos, y hay algo muy importante que resaltar, pero antes quiero invitarte a elevar una oración antes de entrar en esta reflexión de la palabra de Dios. Cierra tus ojos ahí en tu lugar, ahí en tu casa donde estés, y dale este tiempo al Señor para escuchar este mensaje. Oremos. Padre Celestial, una vez más, Cristo maravilloso, nos encontramos delante de tu presencia. Te damos la honra, te damos la gloria y la alabanza, porque tú reinas para siempre. Te agradecemos por esta infinita oportunidad, Señor. Eres tú, Señor, quien bendice nuestra vida, quien nos dirige, quien nos protege, quien nos cubre en todo momento, Padre Celestial. Te pedimos que sea tu mano de poder la que nos respalde a través de esta enseñanza, Señor.
Que todo aquello que pueda estorbar, Señor, para poder estar aquí, Señor, sea quitado, Señor. Todo pensamiento, Señor, vano, se va, Señor. Toda distracción, Señor, que pueda haber, que distraiga a cada uno de los que estamos escuchando y predicando este mensaje, sea cancelada. Y en tu nombre nos ponemos, Señor, para que tú trabajes en el corazón y en la vida de cada uno de mis hermanos y ellos puedan ser edificados a través de esta palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Voy a dar este mensaje así sentado, hermanos, por cuestiones de que no me puedo poner de pie por un golpe que traigo en el pie, no puedo pulsar el pie en el piso y no puedo estar atrás del púlpito. Es la razón por la que hoy voy a transmitir a través de este lugar. Bueno, cuando empezamos a leer la historia del rey Abías, nos sorprende luego el primer verso del capítulo 15, los primeros 3 versos, y nos describe que su madre Maaca, nos describe su padre Abías, nos habla de su abuelo Abisalom, nos habla acerca de cómo llegó a ser él. Y aquí en este punto hay un detalle muy interesante y dice que Abías anduvo en los caminos malos de su padre, así como su padre anduvo Roboam, porque Roboam, a pesar de que el reino se dividió, Roboam sí continuó con la idolatría y permitió el pecado, permitió que se practicase la idolatría y también otro tipo de prácticas sexuales, ¿verdad?, que eran aborrecidas de parte de Dios. Pero dice que resulta que Abías hace lo mismo que su padre también había hecho y no anda en los caminos de Dios. Su corazón no era perfecto, dice la Biblia, como el de su abuelo, como el de su padre David. Hace mención a David, porque David, yo le dije, era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero ni Roboam ni Abías llegaron a ser como su padre David. ¿Por qué? Porque no anduvieron en caminos equivocados. Yo le dije, David nunca, a pesar de las circunstancias y de los errores que cometió, nunca se fue a la idolatría. Y fue un hombre que reconocía sus errores y sabía humillarse delante de Dios. Ahora vemos al rey Abías, puso este mensaje Abías, el rey hipócrita. ¿Por qué razón? Por la simple razón de que la historia de Abías, que reina solamente 3 años, se concentra solamente en una batalla. Hay una batalla, lo que él hace. Y esta batalla es entre el pueblo del norte y el pueblo del sur, entre Abías y Jeroboam. El pueblo de Israel y el pueblo de Judá salen a la batalla. Y en esta batalla Abías da un sermón, una predicación, que tiene como objetivo a hacer que el pueblo de Israel, aquellas tribus que se han dividido, se rindan voluntariamente a Judá. ¿Por qué razón? Porque hay un poco de contiendas, hay un poco de rencillas entre los dos pueblos. Recuerden que la última vez que Roboam negó bajar los impuestos al pueblo, a Israel, y que este se dividió, Roboam no le interesó lo que sucedió, porque todavía después mandó o fueron a cobrar los tributos, y Israel los sintió como una burla, porque después de que les había dicho que ya no iba a estar con el pueblo de Israel, con el pueblo de Judá, que ya no querían que fueran gobernados por Roboam, todavía Roboam envía a alguien a cobrar impuestos, y resulta que el pueblo enfurecido se va en contra de aquel cobrador de impuestos y lo asesinan, y Roboam se regresa huyendo al pueblo, a Jerusalén. ¿Por qué razón? Porque no entendía. Y esto fue algo pues no muy sencillo y que no perdonaron muy bien. Por esa razón dice la palabra de Dios que había un poquito de problemáticas y estaban en constante guerra, estaban peleando. ¿Por qué? Porque Roboam, Judá, no aceptaba que Israel hubiera formado su propia nación independiente. Aunque Israel no fue próspera por mucho tiempo, porque Israel se empeñó en buscar los malos caminos paganos, pero esto tiene que ver su origen en Salomón, porque Salomón es el que introduce a pueblos paganos en el pueblo de Israel a través de hacer alianzas,
y esto conduce a una contaminación, dice la palabra de Dios, espiritual. ¿Sí? Entonces Abías, el hijo de Roboam, inicia su gobierno, toma su gobierno, solamente gobierna 3 años, lamentablemente, pero el mensaje de Roboam es ese sermón que está delante, y es lo que yo quiero analizar en esta mañana, el mensaje que Abías se conduce o se dirige al pueblo de Israel. Recuerde que salió Abías y Roboam y se encuentran en el campo de batalla. Ahí está Abías. Abías trae 400,000 soldados, pero Jeroboam trae 800,000 soldados. Israel viene con 800,000 soldados, eran 10 tribus. Y llega Abías con 400,000 soldados, que son 2 tribus las que venían con él. Por eso había más soldados en el pueblo de Israel, por ser 10 tribus. Y llegan al campo de batalla y están listos para pelear, para enfrentarse. Pero dice la escritura que Abías decide dar un mensaje, un sermón al pueblo de Israel y les dice: oídme, Jeroboam y todo Israel. Lo encontramos en Crónicas 13:4. Abías le va a hablar a Jeroboam y le va a hablar a las 10 tribus de Israel y les va a comunicar un mensaje. ¿Qué dice Jeroboam? ¿Qué es lo que quiere Jeroboam? Jeroboam quiere conducir, Jeroboam quiere hacer entender Abías quiere hacer entender a Jeroboam que se rendan pacíficamente, que ellos son el pueblo de Dios, y entonces lo que necesita es que ellos voluntariamente entreguen sus armas y no peleen contra Judá. Son 400,000, ellos son 800,000, pero lo interesante es el mensaje que da. A principio parecería un mensaje muy piadoso. Si lo lees sin examinarlo, parecería un hombre muy piadoso. Abías parecería un hombre que, inspirado por Dios, da un mensaje muy piadoso, como a veces podemos dar un mensaje que parece muy piadoso, pero sin embargo no está respaldado por Dios. Y Abías da un mensaje. Yo quiero dividir ese mensaje en 4 puntos que Abías trata en ese momento. Abías va a tratar 4 puntos en su mensaje. Hace 4 acusaciones o 4 peticiones o 4 secciones de su mensaje para hablar al pueblo de Israel y para decirle que ellos no deben, escuche bien, ellos no deben ir en contra de Judá porque es el pueblo de Dios. ¿Y qué dice la palabra? ¿Qué es lo que defiende Abías en este sermón? Primeramente, Abías defiende el derecho de la casa de David a gobernar a Israel. Nosotros tenemos la promesa de parte de Dios a través de David de gobernar, que la casa de Judá, de donde viene David, siempre va a gobernar Israel. Eso es lo primero que él decide en su mensaje. Y les dice, voy a ir a la palabra de Dios, Primera de Reyes 15:4 al 5. ¿No sabéis vosotros que Jehová, Dios de Israel, dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos bajo pacto de sal? Abías le dice, Dios hizo un pacto con David, nuestro padre, y le dijo que nosotros, la casa de Judá, íbamos a estar gobernando. De aquí va a salir el gobierno para todo Israel, incluyéndolos ustedes. O sea, que ustedes deben de estar sometidos a mi reinado. La casa de David debe de reinar. Y yo soy de la casa de David. Y Jeroboam, su rey, que ese rey que pusieron ilícitamente, ese no debe de estar ahí. Y tú te preguntarías, si es cierto lo que Jeroboam dice. Perdón, es cierto lo que Abías dice, pero no es así. No es cierto lo que Abías está diciendo, no es correcto. ¿Por qué razón no es correcto? Porque no sé si recuerdas la historia o el mensaje del domingo pasado, que fue el mismo Dios.
fue el mismo Dios el que decidió dividir el reino. Y le dice a Salomón que va a dividirle el reino, pero que no va a ser en el reinado de Salomón por amor a David, sino que sus hijos van a ver esta división del reino, de la nación de Israel. Entonces no solamente pasa eso, sino que también hay dos profetas que van con Jeroboam, a quien se le va a entregar en las 10 tribus. La otra parte que se divide va a ser entregado al valiente hombre de Salomón, que Salomón, por cierto, decide matarlo, pero no lo puede matar porque Jeroboam sale huyendo a Egipto. Pero, o más sin embargo, dice la palabra de Dios que dos profetas, acuérdate de aquel profeta que hablamos, ahí a Silonita, que toma su capa nueva y la parte en 12 partes, y le dice a Jeroboam, mira, estos 10 pedazos representan las 10 tribus, y Dios te lo ha dado para que tú seas quien gobierne. Y los otros 2 pedazos eran los pueblos que iban a gobernar la casa de David. Dios no dejó desamparado por amor a David, porque si Dios hubiera querido, le hubiera entregado toda la nación a Jeroboam. Pero Dios no quería dejar desamparado la casa de David y le entregó dos tribus. Y Dios mismo le había dado esas 10 tribus a Jeroboam. Así que Abías estaba en lo incorrecto, estaba mintiendo cuando le dijo al pueblo, a Jeroboam, y cuando le dijo al pueblo de Israel que Dios había determinado que él los gobernara. No, Dios había determinado la división y Dios había ungido a Jeroboam, y Dios había determinado que Jeroboam fuera el encargado, el rey de las 10 tribus. Eso había sido. Entonces Abías empezó reclamando algo que Dios mismo le había quitado, y con mentiras pensaba convencerlos de regresar. Dios había establecido que este reino se dividiera, y así había quedado, así había sucedido. Claro que después hay consecuencias, porque recuerden que Israel está en Samaria y Judá está en Jerusalén, y por eso después hablamos de los judíos, porque estas 2 tribus, de ahí nacen los judíos, y de estas 10 tribus que se fueron a Samaria nacen los que conocemos los samaritanos, y hay una guerra constante y un desprecio entre unos y otros. Los samaritanos y judíos no se tratan entre sí, dijo aquella mujer samaritana, pero los samaritanos eran los descendientes de Jeroboam, de las 10 tribus, eran descendientes de las 10 tribus, los samaritanos, y los judíos son descendientes de las 2 tribus que quedaron en Jerusalén. Entonces, sin embargo, Jeroboam está mintiendo, porque no es así. Dios mismo ha determinado, escuchen bien, ha determinado a través de los profetas que esta división y que estos 2 reinos queden así. Y sin embargo, Abías quiere convencerlos de que Dios no lo ha determinado, que ha sido una determinación de rebeldía de hombre, pero no, Dios lo ha determinado. Encontramos esa primera mentira en un mensaje equívoco de Abías, de este rey. Lo segundo que encontramos es que Abías menosprecia a Jeroboam y lo acusa de haber añadido a rebelión a los hombres perversos. O sea, dice la palabra de Dios ahí en el verso 6 y 7 del capítulo que estamos leyendo. Pero Jeroboam, hijo de Nabat, siervo de Salomón, hijo de David, se levantó y se rebeló contra su señor, le dice él. Y se juntaron con él hombres vanos y perversos, y pudieron más que Roboam, hijo de Salomón, porque era Roboam joven y pusilánime, y no se defendió de ellos. Entonces, Abías dice, Jeroboam es un siervo rebelde, no es un hombre de Dios, es un hombre que se rebeló ante el rey. No se rebeló Jeroboam. Las 10 tribus se rebelaron por una decisión absurda, equivocada del padre de Abías. Fue una decisión equívoca porque no quiso, se aferró,
se obstinó en no bajarle los tributos a pesar de que ya no estaban construyendo ni la casa ni el templo, pero él quería seguir oprimiendo más, tenía riquezas, tenía todo, no necesitaba nada. Pero obstinado les quiso poner más yugo y en lugar de ser flexible y decir está bien, no tiene caso que el yugo siga ahí creciendo, se molesta y le sube el yugo. Esto es cuando hay, digamos, puede ser un reino donde el rey se obstine, en algún momento puso un tributo, pero ese tributo lo puso y ahí lo dejó, ya no lo quiere quitar. ¿Por qué? Porque fue creado con un objetivo, pero pasó, se terminó de hacer lo que se iba a hacer. Sin embargo, el impuesto sigue y luego ponen otro para otra cosa, termina aquel trabajo y lo sigue y sigue el tributo. Esto era lo que sucedía exactamente en el pueblo de Israel, y la carga era tan pesada que el pueblo se rebela. No solo Jeroboam, el pueblo se rebela en contra. Ahora él habla. Abías habla de los hombres perversos que se rebelaron y que fueron en contra de Abías y en contra de Jeroboam. Sí, pero esos mismos hombres perversos eran hombres de Roboam, y Roboam los había recibido porque fueron los mismos que fueron a coronarlo rey y no dijo nada. Pero ahora que estaban molestos porque él no quería bajar tributos, ahora sí eran hombres perversos y de mal corazón y discriminan a su padre y dice, es que mi padre era un joven y pusilánime. No, era un hombre entendido porque su gobierno empezó a los 41 años. Roboam empieza a gobernar a los 41 años. Está en una etapa de madurez donde ya podía haber tomado las decisiones, donde había visto a su abuelo, posiblemente a su bisabuelo, había visto a su padre gobernar, o sea, tenía un entendimiento de lo que era el gobierno, había vivido bajo el gobierno y había participado de ese gobierno de su padre, de su abuelo y de su bisabuelo. Pero a los 41 años Abías trata de justificar que era un jovencito. No, hubo otros reyes más jóvenes que empezaron a reinar desde los 8 años y hicieron cosas más buenas, hicieron cosas más rectas ante los ojos de Dios que Abías y que Jeroboam. Entonces Abías trata de justificar, pero es incorrecto. ¿Por qué razón? Porque ni Jeroboam fue el que incitó a estos hombres. Ellos se rebelaron por la necia decisión de su padre, y ni tampoco su padre era un jovencito, era un hombre de 41 años de edad cuando empezó a gobernar. Y las decisiones que Jeroboam tomó fueron porque él decidió tomar esas decisiones en su propia voluntad. ¿Qué otra cosa nos enseña la palabra de Dios? ¿Qué otra cosa dice la Escritura? En tercer lugar, en su mensaje, el tercer punto que él reprocha es el culto a los becerros que Jeroboam había establecido. Jeroboam sí había actuado incorrectamente porque había permitido la adoración, los lugares altos. Dice la palabra de Dios que Abías le dice esto. Verso 8. Ahora vosotros tratáis de resistir al reino de Jehová en mano de los hijos de David, porque sois muchos y tenéis con vosotros los becerros de oro que Jeroboam os hizo por dioses. ¿No habéis arrojado vosotros a los sacerdotes de Jehová, a los hijos de Aarón y a los levitas, y os habéis designado sacerdotes a la manera de los pueblos de otras tierras, para que cualquiera que venga a consagrarse un becerro y 7 carneros, y así sea sacerdote de los que no son dioses? Así. Ese es el reclamo, la idolatría que se había introducido en el pueblo de Israel. Y Abías está reclamando, ustedes están participando de la idolatría. ¿Por qué razón? Porque están adorando a los becerros, están haciendo culto a dioses extraños, y los sacerdotes que están ahí no son del pueblo, ni son levitas, no son sacerdotes del pueblo de Dios. Y Jeroboam trajo de otro lado sacerdotes y los estableció para el culto. ¿Por qué razón? Porque Jeroboam no quería que fueran a Jerusalén a ofrecer el sacrificio y estableció su propio culto. Entonces vemos ese reclamo de la idolatría a el pueblo de Israel y a Jeroboam de parte de Abías. Pero
tenía razón Abías al reclamar esto. Bueno, es una verdad media. ¿Por qué razón? Porque también recuerden que Roboam practicó la idolatría y las prácticas sexuales prohibidas entre el pueblo de Dios o en la presencia de Dios. Y dice la palabra de Dios que cuando relata el versículo que leí, el verso 3 de Primera de Reyes, recuerdan que dice la escritura que Abías no fue de corazón perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. ¿Por qué? Porque anduvo en todos los pecados de su padre, y su padre anduvo en la idolatría, y Abías también anduvo en la idolatría, al grado que cuando Abías termina su reinado y llega Asa a reinar, una de las cosas que su hijo Asa hace es quitarle una estatua que su abuela, la esposa de Roboam, había mandado a hacer a Acera y que estaba ahí en medio de la ciudad, y la destituye como reina madre. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque se practicaba la idolatría. O sea que la madre de Abías era una mujer idólatra que practicaba la adoración o el culto a la diosa Acera. Entonces, porque está reclamándole al pueblo de Israel lo que ellos están haciendo acá. ¿Cómo les puede decir esto? Dios no los quiere porque ustedes son idólatras. Cuando ellos también eran idólatras, cuando ellos tenían una imagen, cuando ellos ofrecían adoración a Acera, era hipócrita lo que estaba haciendo, era un discurso, un doble discurso. ¿Por qué razón? Porque ellos estaban practicando esa idolatría y estaba reclamándola cuando él mismo la estaba llevando a cabo en el pueblo. Así que no era correcto este reclamo. No puede reclamarle porque ellos también están practicando eso. Y en cuarto lugar, ¿verdad?, encontramos que Abías le advierte al pueblo de Israel que si pelea con los verdaderos adoradores de Dios, estaría peleando contra Dios y le sería imposible tener éxito. Este es algo muy importante, ¿verdad? Bueno, los dos estaban en pecado y también los dos eran hijos de Dios. No solamente Abías y Judá eran hijos de Dios, las dos tribus que estaban en Jerusalén, no, también las que estaban en Samaria, las 10 tribus eran hijos de Dios. Lo que pasa que había una promesa muy especial en Judá, pero no era por Abías. O sea, Dios no intervino porque la batalla de una manera sorprendente es ganada por Abías y vence a Jeroboam, pero no porque Abías era un hombre recto, sino que el mismo pueblo, cuando la batalla se arrecia, no sé si recuerdas que cuando este discurso estaba siendo dado, Jeroboam mandó un grupo de gente para que llegaran por las espaldas a Abías, al pueblo de Judá. Y cuando termina el discurso y van a pelear, se dan cuenta que por delante está un grupo. Recuerda que son 800,000 y ellos son 400,000. Pero esos 800,000 van y se posesionan detrás de ellos. Entonces, cuando ya están sitiados y saben que van a morir, el pueblo, ya ni siquiera Abías, porque no dice que Abías clamó a Dios, se humilló y reconoció, sino dice que el pueblo, ahora se concentra la historia en que el pueblo se humilla y le pide ayuda a Dios, y Dios responde, y así es derrotado Jeroboam. Y mueren 500,000, fíjate bien, mueren 500,000 hombres. O sea que Jeroboam se quedó con 300,000 soldados de los 800,000 que traía, y Abías venció en la batalla, pero él pensó que era por él. No, él estaba haciendo cosas malas de Dios. Dios tenía que conservar la casa de Judá, y por esa razón le da la batalla a un pueblo humillado que lo reconoce, y es la razón por que le da la batalla a Abías. Pero sin embargo, Israel también era pueblo de Dios, también era pueblo escogido, también era nación santa de Dios, también eran ese pueblo que Dios estaba formando, no solamente Judá. Entonces Abías dice, nosotros somos el pueblo escogido y Dios nos tiene que dar la batalla porque nosotros somos. No, se los dio por amor a David y por la intercesión del pueblo de Judá. Así que Abías está pensando hacer todo esto y comete ese error grave, hermanos. Comete ese error tan grave en su discurso, podemos decir un discurso doble, pero él pensó que él
pues que él había sido por causa de él, hermano. Es un error muy grande. Y dice la palabra, así que Abías, hermano, pues hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Y no pudo gobernar más que 3 años porque Dios no le permitió. Ya Salomón había venido haciendo cosas malas. Ya Roboán había venido haciendo cosas perversas también. Ya había venido, su hijo había venido haciendo cosas igual que su padre. La nación estaba cayendo en un pecado grande. La nación se encontraba en idolatría, en adoración a ídolos paganos. Pero el rey que viene es un rey, hermanos, que es un rey que hace unas reformas, que hace algo sobrenatural, un hombre que hace la voluntad como su padre David. Encontramos otro hombre que vive conforme al corazón de Dios. Así que vamos a hablar del rey Asa, ¿sí? Porque Abías pues solamente gobernó 3 años por todo el pecado, hermanos, que había hecho, por todo lo que había tolerado. Así que Judá hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y le enojaron más que sus padres que habían hecho en sus pecados que cometieron, porque ellos también edificaron lugares altos, estatuas, imágenes de acera, en todo el collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Hubo también sodomitas en la tierra, e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. No hicieron lo bueno. Judá no podía excusarse en que ellos estaban haciendo lo bueno, sino que dice la Biblia que hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Practicaron todo tipo de idolatría, practicaron todo tipo de sodomía. Dice que había sodomitas en la tierra y practicaron todas las abominaciones, hermanos, que habían cometido. Así que, pues, hermanos, es importante que nuestra vida pueda concordar con lo que nosotros decimos. El discurso de Abías fue un doble discurso que pretendía alcanzar algo, pero sin embargo, cuando lo analizamos, hermanos, ese discurso era un discurso equívoco. Vamos a darle gracias a Dios, hermanos, por esta oportunidad que Dios nos dio de estar reflexionando en esta mañana, en este mensaje de la palabra de Dios, en esta pequeña historia. Hay muchos detalles que hay que tomar y hay muchas enseñanzas que hay que tomar de este mensaje, que nuestro hablar, que nuestra vida sea una vida íntegra delante de Dios, hermano. Quiero hacer una oración breve, hermanos. Quiero felicitar primero a todos los padres de nuestra iglesia, Segunda Iglesia Apostólica de Icia, hoy en el Día del Padre. Les deseo muchas felicidades, que Dios los bendiga y que Dios les siga dando ese sacerdocio y podamos seguir cumpliendo ese sacerdocio en nuestro hogar. Y también, hermanos, pues quiero unir en oración, queremos pedir la oración y unirnos en oración. El día de ayer, vean, nos comunicaron el fallecimiento del hermano, el reverendo Joaquín Trejo Ríos, padre de nuestro obispo supervisor, hermano Rubén Trejo Gómez. Y les pido que oremos, hermanos, ahí en su lugar, intercedamos por la familia Trejo Gómez para que Dios les dé la fortaleza, para que Dios les dé, hermanos, esa fuerza para seguir adelante, y con una convicción, hermanos, que nuestro hermano solo duerme porque ya ha triunfado, hermanos, ha peleado la buena batalla, hermanos. Así que digámosle a Dios que démosle gracias porque a uno más ha vencido, hermanos. Un vencedor no está con nosotros, pero sin embargo, hermanos, pues sí pidamos fortaleza para la familia que queda aquí en la tierra. Así que oremos en el nombre de Jesucristo y oremos por todos aquellos que están necesitados para que Dios obre de una manera especial, en el nombre de Cristo. Padre Celestial, una vez más delante de tu presencia nos encontramos primeramente dándote gracias, Señor, porque nos da la oportunidad de un día más poder estar aquí, Señor, compartiendo tu palabra, Señor. Hoy venimos delante de ti para interceder, Señor, por la vida de la familia de nuestro obispo, hermano Rubén y familia, para que tú traigas, Señor, esa fortaleza y esa resignación, Señor, en estos momentos, Señor, que ellos pasan, Señor, en la separación de nuestro hermano Joaquín, Señor. Bendice grandemente, Señor, la vida de cada uno de ellos, trayendo esa fortaleza en estos momentos, Padre Celestial. Te pedimos, Señor, en este momento que tú obres de una manera especial en su corazón, que traiga descanso a su cuerpo, Padre Celestial. Obra de una manera sobrenatural. Te pedimos, Señor, que bendigas a cada uno de mis hermanos, amigos que escuchan este mensaje,
y que este mensaje pueda ser bendición en sus vidas de una manera especial. Sigue protegiendo a tu pueblo, Señor, sigue obrando de una manera especial. Seguimos intercediendo, Señor, por nuestros hermanos, Señor Jesucristo, nuestro hermano Román, su hijo Daniel, Señor Jesucristo, su nuera, Señor, su hermana Rosa Isela, Señor, que también están pasando por esa situación ahí en Estados Unidos del COVID que ha llegado a su hogar, Señor. Yo te pido en tu nombre, Señor, que seas tú quien obre, Señor, en su familia y que tú cambies diagnóstico, Señor, y que tú obres sanando y cancelando todo problema y toda enfermedad y que cubra, Señor, a la familia, Señor, de nuestro hermano Israel Hernández, a su esposa, nuestra hermana Ara, Señor, a sus hijos los declaro cubiertos con tu sangre poderosa en el nombre poderoso de Jesucristo. Declaro de tu bendición, Señor, en esta hora, Padre Celestial. A ti la honra, la gloria y la alabanza desde ahora y para siempre. Amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga, hermanos, y nos vemos el día miércoles si Dios no dispone otra cosa. Dios les bendiga.